tenemos el problema, si recordáis que os comenté, el día pasado tenemos una cuerda con masa, uniforme, es decir, que la masa está distribuida uniformemente a lo largo de la cuerda, de longitud L. Inextensible. Pero flexible del todo. Bajo la acción de la gravedad. En el vacío. De la gravedad uniforme. Gravedad uniforme. En el vacío. Colocamos entonces esa cuerda sobre una mesa. Esta es la gravedad. Vamos a colocar aquí. Aquí tiene la pata. Mesa. Y tenemos la cuerda, ¿de qué color? Naranja, si queréis. Más o menos. Eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, esa es una situación general. Entonces, lo que nos dicen es, colocamos inicialmente... la mesa sin rozamiento. Mesa. Y que, fijaos, luego después de este problema os podríais preguntar qué pasa si le añadimos un rozamiento cinético. Y nos dicen cuál es el coeficiente de rozamiento cinético entre la cuerda y la mesa. ¿Habéis visto el comentario que acabo de hacer, no? Si uno posteriormente complica un poco más el problema. Hasta donde haber planteamiento, qué es lo que podríamos hacer o no. Pero ahora es sin rozamiento. Inicialmente colocamos en reposo, de tal manera con L medios, con la mitad, sobre la mesa. Y el resto, la otra mitad, en medios colgando. Lo que tenemos aquí, más o menos. ¿De acuerdo? Entonces lo tenemos sujeto, soltamos desde el reposo. Analizar el problema particular, ¿no? O sea, ver cómo se mueve la cuerda, y una pregunta en particular pues sería, por ejemplo, determinar qué velocidad tiene la cuerda cuando llega a analizar el problema. O sea, movimiento de la cuerda. Y en particular, determinar la velocidad que tiene cuando llega al extremo. De la mesa.
cuando llega al extremo de la cuerda al extremo de la mesa. Es decir, está toda colgando, ¿de acuerdo? El suelo lo tenemos lejos, es decir, si no, efectivamente, un problema típico es, tú tienes una cuerda de longitud L con un extremo tocando el suelo, en reposo sueltas la cuerda, ¿cuánto tiempo tarda en tocar un extremo el otro extremo? Es decir, ese es otro problema típico en mecánica. Aquí uno dice, vaya, sirve para, por lo menos para divertirse con esas cosas, efectivamente. Pero no estamos con ese, estamos con este otro. Fijaos, largo lo he escrito todo, para que no os quejéis demasiado. Todas las condiciones, creo que no se me ha escapado ninguna. Es un movimiento en el plano que tenemos aquí. Bueno, pues nada, a ver qué hacemos. Porque nos dicen que tiene masa. El otro día hice un comentario, entonces sigue siendo válido. Si a mí me preguntan lo último, yo tiraría por es decir, sin rozamiento, se conserva la energía mecánica, efectivamente, pero dije, voy a hacerles este problema con las leyes de Newton en coordenadas cartesianas. Es decir, que no voy a tocar nada acerca de la conservación de la energía mecánica. ¿Entendido el planteamiento? O sea, eso lo voy a dejar, digamos, para el punto, el tema correspondiente a la energía mecánica. Lo quiero hacer puramente con las leyes de Newton en coordenadas, cosa que ya sabéis, en principio, ¿no? Leyes de Newton, coordenadas cartesianas, diagrama del cuerpo libre. Pues nada, a ver, ¿qué hacemos? Pues fijaos que tenemos un trozo que siempre está sobre la mesa y otro trozo, pero de longitud variable, que está colgando. Pues vamos a hacer... ¿Qué tal por ahí? Vosotras dos. ¿Todo claro acerca del problema? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Sin problemas, ¿eh? No es... Vale, si no me lo comentáis. Y así yo también, lo mismo que le dije a alguien el otro día, aquí me da igual de qué sexo. ¿De acuerdo? Si no, pues nada, salís y os lo comentáis fuera, lo que sea, que no sea de la asignatura. Muy bien. Pues vamos a diagrama del cuerpo libre. Es lo que voy a... Y leyes de Newton es lo que voy a utilizar. No penséis nada en nada raro de lo que haya dicho yo el primer día, de si es inercial o no inercial y esas cosas, tal como sabéis, lo que ya haríais, ¿no? Suma de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿no? Vamos a fijarnos, y voy a ponerlo aquí también en naranja, voy a hacer de dos cuerpos, porque lo tengo bien claro, ¿no? En un instante, tiene que la representación gráfica en un instante genérico. ¿Entendéis lo que quiero decir? No L medios, no al principio, no al final, sino algo intermedio. Por ejemplo, bueno, más o menos así. Entonces tendríamos aquí el trozo que está sobre la mesa, aislado. Fuerzas que están actuando sobre, porque voy a aplicar suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Pues tendríamos, sí, bien, ha dicho la tensión, vuestro compañero, es decir, la fuerza que ejerce el otro trozo sobre el que está sobre la mesa. La tensión en ese punto. Uy, qué asco. No por nada, es que quiero hacerlo más fino. Si queréis, ese trozo es el trozo 1. Voy a poner el swing. Efectivamente, tendríamos aquí el peso, que para eso tenemos la gravedad. Fijaos que lo estoy considerando, uno diría, bueno, ¿dónde? Pues en el centro de gravedad, centro de masas, eso en este problema no va a importar, porque se trata de un movimiento de traslación, pero bueno, en principio alguien podría hacer un comentario sobre eso y tendríamos M1G.
Y luego tendríamos, está en contacto con la mesa ejerce una fuerza sobre, ¿veis? Suma de fuerzas que se ejercen sobre el cuerpo, lo estoy aislando, no los que ejerce el cuerpo sobre otros. Vamos a ponerle n, podría uno poner n1, pero como no voy a tener nada más que esa n, simplifiquemos cuanto más mejor. ¿Vale? ¿Alguna fuerza que me falte? Es importante pararse, ¿no? Vale, nada, vamos a dibujar el 2, el trozo que está colgando. Nada, un poco más, voy a dibujar un poco más largo, que para eso he dibujado. ¿Y qué tendríamos aquí? Pues tendríamos el que ejerce el trozo de la mesa sobre el que está colgando. ¿Sus dos? Tenemos la gravedad. Vamos a ponerla, si queréis, aquí. Ya está. Está ¿no? Queremos analizar el movimiento. Uno diría, está rozando con el borde de la mesa. Vamos, la mesa es muy delgadita, es una superficie. O sea, todo ese tipo de problemas que... ¿De acuerdo? Bien, pues nada, tendríamos ahora que se tiene que cumplir que n y por el otro lado pues tendríamos aceleración. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo estamos observando nosotros desde fuera una y otra. Pues vamos a ver en coordenadas cartesianas qué es lo que podemos hacer, ¿no? Hombre, uno está viendo ya a la vista de esto que si estamos trabajando en el plano, uno diría, pues vas a tener para X coordenada horizontal y vertical para uno, coordenada horizontal y vertical para otro, pero claro, el movimiento de uno es horizontal, es una ligadura que tenemos en el problema, estoy dejando caer ahora, y el movimiento es vertical en el otro, es otra ligadura, es decir, que uno está viendo ecuaciones vectoriales, pero realmente lo que vamos a tener es una escalar para uno y una escalar para otro, ¿de acuerdo? Vale, escojamos, ¿no? Vamos a llamarle eje X y eje Y. Es decir, que tendríamos cuidado. Aquí, con mucho cuidado voy a ir. Para uno tendría X1 y 1. Y para el otro tendría X2 e Y2. Porque yo trabajo, cuidado, puedo trabajo con coordenadas cartesianas con uno y con otro, pero no tienen por qué coincidir los ejes con uno y con otro. ¿Entendido? Ni el origen. Por eso he puesto explícitamente, en uno estoy trabajando con coordenadas cartesianas X1 y 1, y en el otro X2 e Y2. ¿Cómo oriento los ejes? Bueno, los he orientado con la experiencia y el entrenamiento. Uno puede orientarlos como le dé la gana, pero ya que los he orientado de tal manera que uno de ellos, X1, coincida con el movimiento del cuerpo 1 y el Y2 coincida con el movimiento del 2, y además los sentidos con el sentido que estoy pensando que va a tener el movimiento. Porque efectivamente, si yo tiro un poco, ¿no?, podría moverse en sentido sobre la mesa, si la condición inicial tiene una velocidad inicial, todavía podría moverse un poco sobre la mesa y luego volver a caer. O sea, que no penséis que es... Pero simplificarse uno en la cabeza, decir, bueno, pues aquí se va a deslizar, se va a mover de esa manera, tal como tengo dibujado ahí de izquierda a derecha, bueno, pues voy a poner el sentido
Podría coger el sentido de x1 al contrario, pero entonces es cuando hay que tener más cuidado con los signos, no equivocarse con los signos a la hora de proyectar las cosas. Bueno, y el I2 lo he tomado, claro, positivo hacia abajo para hacerme ese pequeño favor. Ya veréis, como os digo, cuando tengamos coordenadas polares, en el plano o cilíndricas o esféricas, en el plano estoy pensando cómo escoger la posición genérica, siempre intentar cuando uno tiene ángulos, para simplificarse la vida, coger el primer cuadrante, la situación genérica. Eso más adelante con coordenadas polares. Bueno, pues nada, para x1, ¿qué es lo que tendríamos por aquí? Tendríamos ni n ni m1g, que para eso la mesa es horizontal, solamente tendríamos t1, ¿no? Vamos a poner la coordenada x t1. ¿Qué es lo que tendríamos? Es decir, que t1 va a ser t1, y entonces tendríamos t1 igual a m1 por la componente x de la aceleración en coordenadas cartesianas, pues es muy fácil, ¿no? x1 punto. ¿Bien? Para I, efectivamente, para I2, para I1, si uno le interesa, en este problema, que no me interesa mucho, pero bueno, uno diría, pues también tendrías n menos m1g igual a m1 y 1 punto. Pero me están diciendo el enunciado del problema, que el movimiento es horizontal sobre la mesa, por lo tanto esto es igual a 0. Por el enunciado del problema, por las condiciones del problema. ¿Se entiende lo que...? Tal de ese trozo. Bueno, que la normal va a ser igual al peso. Vale. Si uno... Claro, eso, ahora fijaos cómo meto la cuña, eso influiría, esa ecuación, sobre el movimiento horizontal si añadimos el rozamiento. Entonces ya no me podría olvidar de esa, olvidar entre comillas, es decir, olvidar en el sentido de que no va a influir en el movimiento. Si le meto rozamiento cinético, tenéis un enlace a Wikipedia en Moodle acerca del rozamiento, muy completa, para, como ingenieros, que tengáis una idea de que no solo es rozamiento estático, rozamiento cinético, sino cuáles son las leyes, cómo se modeliza el rozamiento. Lo tenéis ahí ya desde hace unos cuantos días. Vale, muy bien. ¿Algún problemilla con esto? Nada. Muy bien, muy lento, ¿no? ¿Y qué tendríamos aquí para el cuerpo 2? Para el cuerpo 2, pues tendríamos, para la componente x2, nada de nada. Ningún vector tenemos ahí, ¿no? y2, pues tendríamos, cuidado, ¿cómo he puesto yo positivo hacia abajo? Entonces tendríamos m2g, tiene una componente positiva a lo largo del eje I2, menos t sub 2, siendo t sub 2, pues... Todavía no he dicho nada acerca de la tensión, esperamos. Pero va a ser así, no te preocupes. M2, y ahora aquí tendríamos I2 punto. Es decir, que tenemos las ecuaciones bueno, ahí tenemos T1, T2, X1 y 2, pero claro,
En el enunciado nos están relacionando primero. Estamos en el punto de unión entre las dos cuerdas. Tercera ley de Newton. Lo que tira uno, tira el otro. Por lo tanto, tenemos T1 igual a T2. Vamos a ponerle T. Ay, aquí no he escrito bien. Y tendríamos nos tenemos que ocupar también de M1 y M2, que como veis, estoy poniéndolo, no tienen la misma masa. Depende, ¿no? Tengo un trozo y el otro, pues está claro. Pero también nos tenemos que ocupar de X1 e Y2. En principio, olvidaos un momento de M1 y M2, suponed que sean conocidos. Tendríamos dos ecuaciones con tres incógnitas. Si queréis, voy a expresar, para que veáis lo que estoy diciendo, vamos a expresar M1 y M2 y así las veis claramente, porque uno diría, tienes 5, M1, M2. ¿Cuánto vale la masa M1? Pues tendríamos la densidad, la masa, bueno, me dicen la masa de la cuerda. Aunque va a ser interesante, masa M, a ver si depende de la masa o no el movimiento que estamos analizando. Y ahora uno dice, bueno, por la longitud de ese trozo. Bueno, si esto es, puedo ahora escoger qué longitud cojo, lo de arriba o lo de abajo. Bueno, ahí la elección es, ¿no?, el que uno desee. Yo voy a cogerme y voy a decir, si pongo aquí el origen de coordenadas para I2, pues entonces tendríamos, estoy marcando I2 el extremo de la cuerda, aquí, ¿de acuerdo? Y X1 sería, porque no preguntasteis, ¿qué creéis? Que lo dejé, fijaos, estaba esperando, decir, ostras, y X, pero ¿dónde? ¿Dónde está? ¿Visteis cómo X1 e Y2 tienes un trozo? ¿Contando desde dónde? Y he estado esperando todo el rato, hasta ahora, que alguien dijese acerca, oye, perdona, Miguel, ¿a qué te refieres? X1 es el punto medio, Y2 es el punto medio del otro trozo. Podría ser, ningún problema. Pero yo en el momento que hice eso, vuestra pregunta tenía que ser ya a bocajarro. ¿A qué te refieres, Miguel? ¿Habéis visto lo de la anotación? ¿Y cómo tengo mala? No, lo hago adrede, para que os deis cuenta de que yo ahora os digo, oye, si lo leéis vosotros, ¿a qué se refiere? Bueno, pues X1 podría ser esto, y el origen de coordenadas de X1 y 1, ¿dónde? Bueno, pues uno podría decir aquí, por ejemplo, si quisiese, u otro punto, pero hay que dejarlo bien clarito. ¿Está eso claro? En el borde de la mesa. Bueno, hago coincidir el origen de los dos sistemas de coordenadas cartesianas en el mismo punto. Bueno, vale, podría ser otro punto. ¿Está eso claro? Vale, muy bien. O sea, que veis como un problema tan, ¿no? Tiene uno que decir muchas cosas. Entonces, aquí, naturalmente, la aceleración esta de I2 es de ese punto, claro, pero al estar tensa, de cualquier otro punto va a tener la misma velocidad y la misma aceleración. Y en el trozo sobre la mesa, la misma velocidad y la misma aceleración. No el mismo coordenada X, pero sí la misma velocidad. Cualquier punto, aquí, aquí, aquí o aquí, 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 aquí o aquí o aquí, tienen que tener la misma velocidad. ¿Por qué? Porque la tensión es la misma.
porque en el enunciado del problema nos dicen que la cuerda está tensa. Y si tuviésemos en 2 puntos 2 diferentes velocidades, por ejemplo, aquí y aquí, imaginaos, imaginaos que el de más de la derecha tuviese una velocidad mayor que el otro de la izquierda, significaría que entonces estamos estirando la cuerda. Y la cuerda es inextensible. Si fuese el de la izquierda una velocidad mayor, se está moviendo de izquierda, que el del otro de la derecha, significaría que estamos arrugando la cuerda. Y la cuerda en su movimiento está tensa. Es decir, tiene tensión, pero no es... Porque habéis visto que he hecho uso de que sea inextensible. Si fuese extensible también habría una tensión en ese punto, pero las velocidades serían diferentes. Bueno, ¿bien? ¿De acuerdo? Bueno, si yo entonces cojo como referencia para las masas M1 y M2, cojo la longitud, el trozo que está colgando, es decir, la componente I2, pues entonces, ¿qué tendríamos para la masa M1? ¿Qué pongo aquí en la interrogación? Pues L menos I2. Y en la masa M2 tendría, ¿cuál es la densidad? Masa total, masa por unidad de longitud, por la longitud que tengo, que sería I2. Es decir, que en las ecuaciones tendríamos, ¿no? En estas dos ecuaciones, pues tendríamos T igual M dividido por L menos I2 por X1 punto punto, y tendríamos aquí M2G menos T igual a, y bueno, M2, pues tenemos ahí M dividido por L por I2 por I2. Punto. ¿Veis cómo vamos paso a paso con las ecuaciones? Estas son dos ecuaciones escalares. ¿Y cuántas incógnitas? Lo que yo comenté antes. Uno dice, ¿tienes 3? T, X1 e I2. ¿Y por qué M2 ahí no lo sustituyes? Perdón, sí, tienes toda la razón. Sí. Perdón, sí, gracias, porque lo tengo que sustituir. Gracias, perdón. Efectivamente, si me estoy quitando M1 y M2 de en medio, pues entonces tendré que sustituir M dividido por L y 2G menos T. Gracias. ¿Bien? Bueno, incógnitas 3. Tres incógnitas, dos ecuaciones, malamente podemos resolver el problema, salvo que, claro, si antes he hecho el comentario, hemos discutido de cómo es la velocidad de cada punto en el trozo de cuerda sobre la mesa, en cada punto en el trozo de cuerda que está colgando, entonces uno está viendo que en magnitud la velocidad de lo que hay sobre la mesa tiene que ser igual a la velocidad de lo que hay colgando. Es decir, que tendríamos aquí, que es X1 punto, tendría que ser igual a I2 punto. ¿Estáis de acuerdo? En este momento he hecho uso de que he puesto el eje X1 positivo hacia la derecha y el eje I2 positivo hacia abajo. Si hubiese puesto, imaginaos, I2 positivo hacia arriba y X1 positivo hacia la derecha, la relación sería X1 punto igual a menos I2 punto. ¿Veis? Cuando dije, os recomiendo, el entrenamiento hace que uno diga, bueno, voy a coger en este tipo de problemas en el movimiento siempre pensando, se está moviendo de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Bueno, pues para simplificarme la vida, porque ese es un error, sería un error normal, ¿no?
¿Os dais cuenta? Yo siempre dibujo hacia arriba el positivo. Ya estaría todo mal a partir de este momento. Dicho de otra manera, la ligadura estaría mal expresada. La ligadura, estoy hablando un poco de, ¿no? Cuando pongo ahí en el temario, ligaduras, has expresado mal esa ligadura. Pero bueno, en este caso lo hemos hecho, y efectivamente uno está pensando, si x1 es positivo, si x1 punto es positivo, se mueve de izquierda a derecha, y 2 punto tiene que ser positivo, se mueve de arriba a abajo, efectivamente. ¿Os dais cuenta? Vale, muy bien. Eso significa, claro, no lo tengo para la... Hombre, se podría expresar de otra manera. La ligadura. Pensadlo un momento. Si yo quiero la ligadura esa, teniendo en cuenta de que son los extremos, x1 e y2, ¿qué es lo que tendríamos? Voy a poner... No sé si dejaros coceros un poco en vuestra salsa. No, voy a hacerlo yo. Lo he puesto la ligadura con las velocidades. Bueno, efectivamente, derivando con respecto al tiempo, esto quedaría x1 punto e igual a y2 punto. Todo el mundo lo ve, ¿no? Al derivar con respecto al tiempo, derivando. Respecto al tiempo, esa ecuación. ¿No? ¿Bien? ¿Todo el mundo lo ve? ¿Sí? No hay ningún problema, ¿no? Si yo cojo aquí y hago la derivada de x1 con respecto al tiempo, la derivada con el... ¿no? O sea, que tienes una ecuación escalar y la derivas todo ello con respecto al tiempo, pues ya está. Ningún problema. Pero si uno piensa en la ligadura con x1 e y2, ¿cómo la tendría que poner? Tal y como puse yo aquí esto. El origen, que la longitud tiene que ser una determinada, ¿no? L, la longitud de la cuerda, ¿a qué tiene que ser igual? Si queréis el más fácil, y 2, ¿no? ¿Y ahora? Más x1. O sea, ¿qué pensáis? Fijaos que he puesto el origen en el borde de la mesa, por lo tanto x1 es negativo. Efectivamente lo que tenemos es esto realmente. Lo que tenemos es... Uy. ¿Os dais cuenta, no? Y ahora, claro, uno dice, pero x1 en módulo, la magnitud es menos x1. Es decir, que la ligadura es que L es... Es decir, que x1 más L es igual a y2. Es decir, que si yo derivo todo esto con respecto al tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que me quedaría? Pues derivando x1 punto, la derivada de L con respecto al tiempo es una constante, más 0 y 2 puntos. Vuelvo a derivar. ¿Os habéis dado cuenta? El cuidado que hay que tener con las coordenadas cartesianas. Los problemas. Y lo quiero ver claro. Si yo estoy haciendo ¿no? Dije, bueno, esto que he hecho aquí, estaba dudando ahora, digo, se lo dejo para... Como sé lo que va a pasar, por desgracia. Aquí hay un montón de tizas. Se ve que a los italianos les gusta también las tizas. Muy bien.
dije, bueno, que tenga yo la conciencia tranquila. ¿Dudas? Bueno, eso quiere decir, pensadlo y si en algún momento lo tenéis, bueno, que ya no tenemos, puedo poner aquí, me voy a coger estas ecuaciones y que no me equivoque, T, ml, es decir, esta para una y para la otra sería ¿qué es lo que teníamos ahí? Ah, no, y 2 por G, ¿no? Menos C igual a M, L y 2 Bueno, en este momento es cuando uno dice, hombre, hubiésemos escrito menos si quitos y desde el principio utilizas X e Y. Al principio, cuando escribía, digo, bueno, vamos a ver, coordenadas cartesianas. Y en un momento puse X e Y. Fijaos, en este momento, digamos, uno lo tiene claro, ha hecho muchos problemas y, por supuesto, yo hubiese escrito desde el principio X e Y, pero teniendo en mente que se trata de coordenadas para un cuerpo y coordenadas para el otro, porque, claro, no estoy mezclando las X de uno con el otro, ni las Y, pero es conveniente en este momento, o en este problema, que yo lo haya hecho con subíndices, para que os deis cuenta de lo que estoy hablando. Muy bien. Entonces, nada, nos preguntan por el movimiento, efectivamente, con 2 ecuaciones, 2 incógnitas, pues, a resolver, 2 ecuaciones diferenciales de segundo orden en I y algebraica en T. ¿Habéis visto lo que acabo de decir? Porque T no me aparece con sus derivadas. Muy bien. ¿Qué podemos hacer? Vamos a por I. Vamos a por I2. Pues uno diría, sumo. ¿Qué os parece si sumamos? Si sumamos las 2 ecuaciones, me estoy liquidando el T, por así decirlo. ¿No? T más T menos T se me va. Así que sumando. ¿Y qué es lo que tendría aquí a la derecha? Tendríamos M por I2 punto punto menos M dividido por L por I2 punto punto. Claro, pero si lo estoy sumando con lo que tengo ahí abajo, ese término se me va a ir. Por lo tanto, solo me va a quedar... Bueno, ahora le quito la L. Esto es una L, aunque no lo parezca. Es decir... sumando las 2 ecuaciones. Lo que he hecho es, pues, eliminar de ese sistema de ecuaciones la tensión T para que me quede una sola ecuación y como incógnita I2. Bueno, ya ahora por lo pronto ya uno dice, pero puede simplificar más, que es, tengo aquí una M y una M, se me va. A partir de ese momento,
voy a tener una ecuación que no me aparece la masa total de la cuerda, lo que implica que el movimiento es independiente de la masa. Me da igual que pese 10 kilos, que 20, que 30, que 40, que 100 o que 1 gramo. En estas condiciones, el movimiento de la cuerda va a ser el mismo para todas ellas. Es decir, que la ecuación que describe el movimiento de la cuerda tendríamos pues I2, voy a poner la aceleración a la izquierda, igual a G dividido por L por I2. Pumba. ¿De acuerdo? Me dicen cuánto es G, cuánto es L, perdón. ¿Sí? Sí, decidme que ya visteis vuestra compañera, dijo, oye, ¿por qué no sustituyes? Toda la razón tiene. Bueno, ahora a resolverlo. Claro, esto ya me suena, parece como si fuese el bloque unido a un muelle, pero no, ¿recordáis? Constante de fuerza K, eje X, ¿no? Y entonces tendríamos X punto menos K dividido por M por X, ¿no? Es a lo que le suena a uno inmediatamente, pero aquí hay una pequeña diferencia, gran diferencia que hace que el movimiento sea totalmente diferente. Mientras que esto tiene una oscilación, son oscilaciones, de oscilar nada, cae la cuerda a plomo, iba a decir, por el borde de la mesa. Bueno, pues vamos a buscar la solución. I2 de t. Es decir, como se encuentra, después de 3 segundos, ¿dónde se encuentra la cuerda, el extremo de la cuerda colgando? Bueno, pensemos un segundo en esta, porque uno dice, tendremos que integrar 2 veces, pero vamos a hacerlo todo de un golpe con la cabeza. Estamos buscando una función I2 del tiempo, que si yo la derivo 2 veces, me sale proporcional a la propia función. ¿Es eso lo que tenemos ahí? Fijaos, ahora es ver la ecuación, entenderla. La solución en el movimiento tiene que ser de tal manera que si yo la derivo 2 veces, con respecto al tiempo, sea proporcional a la propia función. Uno dice, bueno, cosenos y senos. Hombre, si yo seno, me sale el coseno, derivo el coseno, me sale menos el seno. ¿De acuerdo? Sí, sería un coseno o un seno, pero de un número complejo. Y yo quiero simplificarme la vida. Si hacéis lo mismo con el coseno, menos el seno, la derivada me sale coseno, es decir, que me sale un menos. Claro, estamos pensando en este problema. Pero bueno, no hay problema si uno piensa en el coseno hiperbólico y en el seno hiperbólico. La derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico y la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico. De tal manera que tendré, en principio, dos soluciones posibles a este problema, una que sea con seno hiperbólico y otra con coseno hiperbólico. Como es una ecuación lineal, cualquier combinación lineal de esas 2 soluciones es también solución. Que se me ocurren ahora. Pues, una, que sea una constante, voy a llamarla A, por el coseno hiperbólico de una constante K, si queréis, por el tiempo. Pero ¿cómo es esta K?
Yo tengo que derivarlo 2 veces y que me quede proporcional a la función. No me queda más remedio que k sea igual a la raíz cuadrada de g dividido por L. Probemos. Derivada primera, derivada segunda. La derivada primera de esta me va a quedar a k seno hiperbólico de k por t. Esta es la primera derivada. La derivada segunda va a ser a k por el coseno hiperbólico de k por t. Y esto tiene que ser igual, si cumple la ecuación, igual a g dividido por L a seno hiperbólico de seno hiperbólico de k por t. Perdón, seno hiperbólico. No, coseno hiperbólico, que había cogido el coseno hiperbólico. Que había cogido eso. Claro, la única manera es que este k cuadrado sea igual a g dividido por L. Es decir, ¿bien? Vuelvo a repetir. Tengo una ecuación que me está relacionando la aceleración, la derivada segunda, con la función. De tal manera que si yo la derivo 2 veces me tiene que salir proporcional a la propia función. Además positiva. Muy bien, pues a ver, ¿qué cumple eso? Hombre, podía haber pensado en exponenciales. Bueno, en el fondo coseno hiperbólico y seno hiperbólico son exponenciales. Pero bueno, si uno tiene en la cabeza, pues la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico y la derivada del seno es el coseno, pues mira, ya tengo ahí dos soluciones posibles que lo cumplen. ¿Vale? Pues eso es lo que puse. Una amplitud a por el coseno hiperbólico de una constante por el tiempo. Pero ¿cuánto vale esa k? Si yo derivo 2 veces, me va a quedar a k cuadrado coseno hiperbólico de k por t. Y si es solución, eso tiene que ser igual a g dividido por L, por la propia función, que es a coseno hiperbólico de k por t. La única manera de que sean iguales es evidentemente que k cuadrado sea g dividido por L, o sea, que k sea la raíz cuadrada de g dividido por L. Bien, si cojo lo mismo aquí, pues tenemos la misma k. Es decir, que la solución general es solución general al problema, claro. Bien, pero aquí hay 2 cosas que todavía no hemos dicho que son. Fijaos, he hecho una afirmación ahí que dejé caer antes también. Esta ecuación, fijaos lo importante que es, esta es una ecuación lineal. No me aparece un I2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Pensad lo siguiente. Si tuviésemos una ecuación, por ejemplo, del estilo, o vamos a ponerla con x para no mezclarlo más. X punto punto igual a c por x al cuadrado. Pensad un ejemplo como ese. Esta es cuadrática en x. Y yo digo, tengo 2 soluciones a esta ecuación. Supongamos que tengo que x1 de t, x2 de t cumplen esta ecuación. La pregunta ¿es x1 más x2 o ax1 más bx2 también solución? ¿Son soluciones? ¿Soluciones? Entonces, esta es la pregunta del millón.
Supongamos que x1 y x2 lo cumplen, es decir, que x1 punto punto igual a x1 al cuadrado, x2 punto punto igual a c x2 al cuadrado. O sea, eso significa que son soluciones. Pues entonces habría que cogerse, ¿no? x1, probar a ver, x1 más x2, punto, punto, a ver si esto es igual a c por x1 más x2 al cuadrado. Fijaos que lo estoy haciendo, las ganas son hacerlo. No contéis, cuidado, con que esto vaya a ser así siempre, ni muchísimo menos. En este momento sería otro momento en el que yo digo, os tenéis que manchar las manos con boli, en un papel, haciendo esto. Esto es contestar a esta pregunta. Y a ver, ¿qué pasaría aquí? Pues uno diría x1 punto punto más x2 punto punto, ¿no? Derivar. ¿Y qué tendríamos aquí? C por, ¿cuánto? x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más 2 veces x1 x2. Esto es lo que va a jorobar todo el asunto. Porque claro, efectivamente, esto es igual a, o sea, tendríamos x1 punto punto más x2 punto punto igual a c x1 al cuadrado más c x2 al cuadrado más 2 veces c x1 x2. Esto es igual a esto es igual a esto, pero me queda colgando este término. Por lo tanto, no son iguales. Esto todo no era nada más que c x1 al cuadrado más c x2 al cuadrado. Es decir, ¿estáis de acuerdo? La conclusión, evidente. Mientras que si es lineal, tú tienes dos soluciones, cualquier combinación lineal es solución. Si la ecuación es, por ejemplo, cuadrática, no lineal, entonces cualquier combinación de esas dos soluciones no es solución. Eso es lo que hace la vida bonita y la mecánica bonita. ¿Qué tal? Esto ha sido un paréntesis, sí, por ahí, a ver, hay una pregunta. Vale. Es la última vez, ¿eh? Esto es lo que tenéis vosotros que intentar. Estudiar significa cogerse el papel e intentar rehacerlo, por lo pronto. Segundo, intentar todas las cosas que estoy dejando caer por el camino. Eso es estudiar. ¿Está claro? Y con ayuda del libro, claro. Y con mi ayuda. Pero no va a ser la contestación. La pregunta que me vais a hacer no va a ser: oye, ¿esto que he hecho está bien? Esa no la vais a hacer. Me vais a decir, no estoy seguro en este paso. En todo caso. ¿Está claro? Bien. Muy bien. Esto ha sido este comentario. Cuando he abierto un paréntesis... Sí, dime. Una pregunta. Tú eras... Perdona, tu nombre era... Lucía, es verdad, se me olvidó, perdona. La A y la B del coseno y el seno hiperbólico, ¿de dónde se? O sea, ¿qué se refiere? La T La A y la B. son constantes a determinar. Ahora es cuando... todavía no lo he terminado. Fue en el momento cuando dije, si yo tengo una solución general A coseno hiperbólico y tengo una solución que puede ser otra constante, no tiene por ser A, B seno hiperbólico, pues la solución general es una combinación lineal de esas dos. Fue en el momento en el que dije, pensad, lo que estoy diciendo para otra ecuación no sería cierto. Por ejemplo, poniéndole una potencia 2. Eso os da idea de que eso es general para cualquier ecuación no lineal. Porque siempre lo podremos expresar, ¿no?, como una serie de Taylor, bla, 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 bum, 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 y se fastidiaría la cosa. Bueno, entonces, claro, la pregunta de Lucía, es decir, cuando hemos terminado esta pequeña es, oye, ¿y ese A y B? Porque la K viene determinado de cómo está hecho el sistema. Es decir, la longitud y la gravedad. Eso no lo puedo tocar. Eso viene por la ecuación del movimiento. Pero A y B
¿Qué hacemos? Son dos constantes. Tenemos dos constantes. Dos. ¿Cómo? Con las condiciones iniciales, porque yo quiero la solución, nosotros queremos la solución particular a nuestro problema. Particular significa en las condiciones que hemos puesto. Es decir, con las condiciones iniciales que cumpla las condiciones iniciales, que cumpla, suena mejor si es en vez de con, que cumpla las condiciones iniciales dadas en el enunciado. Una, pues vamos a por ello, una, pues la de la posición, ¿no? Que I2 en t igual a 0 es igual a L medios. Genial. Pues vamos a imponer esta primera, a ver qué nos sale. Teníamos que I2 de t era, bueno, A, vamos a poner ya la, sí, vamos a ponerlo ya, teníamos A, coseno hiperbólico de la raíz cuadrada de g dividido por L por t, que es 0. ¿Cuál es, si yo pongo coseno hiperbólico de 0, qué tengo? 1, ¿no? Coseno hiperbólico elevado a x más elevado a menos x dividido por 2. Estoy pensando en las fórmulas matemáticas, no la x. Bueno, si yo sustituyo ahí por la raíz cuadrada de gl, pues entonces me queda elevado a 0 más elevado a menos 0 dividido por 2, 1 más 1 dividido por 2, 1. Vale, genial, por 1. Más b por el seno hiperbólico en t igual en 0, seno hiperbólico de 0. ¿Y eso que me queda? 0 patate. Hombre, os suenan el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico, ¿no? Digo yo. ¿Lo veis? Sirven para algo, digo decir. Aparte de para tocarnos las narices los de mates. Pues, y esto tiene que ser igual a L medios. Es decir, hombre, ya tenemos una. Me falta B. He gastado una bala. La bala es la de la posición, pero yo dije que parte del reposo. Pues vamos a por la segunda bala. El que me diga que en un enunciado el sistema parte del reposo y me ponga es equivalente a que está en equilibrio, ese es un error fatal. Son dos cosas diferentes. Estar en equilibrio, suma de fuerzas, lo que habéis visto, ¿no? Mucho estática, igual a 0. Y otra cosa es que en ese instante la velocidad sea 0 con respecto a ese observador. ¿Veis cómo lo que no quiere decir que la aceleración sea 0? ¿Habéis visto la pequeña diferencia? Que está en equilibrio me indica que la aceleración es 0, que está en reposo, que la velocidad en ese instante es 0. La aceleración no tiene por qué ser 0. Ahí viene el error fatal. Y no creáis que no es, digamos, que no aparece. Parte del reposo. Esto implica que I.2 en t igual a 0, pues es igual a 0. Genial. Tenemos que derivar. I.2, pues ¿qué tendríamos? A por la raíz cuadrada de g dividido por L, estoy derivando el coseno hiperbólico, tendríamos seno hiperbólico de la raíz cuadrada de g dividido por L,
por t, vamos, luego sustituyo al 0, por t, más b, la raíz cuadrada de g dividido por L, coseno hiperbólico de la raíz cuadrada de g dividido por L, por t. Genial. Y esto en t igual a 0. En t igual a 0, esto me lleva a que sea 0. Y aquí a la derecha pues tendríamos a por todo esto, por el seno hiperbólico de 0, 0, más b, raíz cuadrada de g dividido por L, por 1. Es decir, 0 igual a b por la raíz cuadrada de g dividido por L. Es decir, b igual a 0. Voilà. A igual a L medios, B igual a 0. Quiere decir que la otra, tal como la he expresado, en general me aparecería si no fuesen esas condiciones iniciales. Pero en este problema en particular, nuestra solución es de cómo se mueve es, pues, I2 de t igual a L medios coseno hiperbólico, ¿no? Era el coseno hiperbólico de la raíz cuadrada de g dividido por L por t. Vale, liquidado el asunto. ¿Qué tal? O sea, tenemos solución analítica al problema. Hombre, uno diría, ¿qué dije? Lo de la velocidad, ¿no? Dije la velocidad. Entonces, uno a la vista de esto, ¿qué es lo que tendría que hacer si tiene esta solución? Pues uno diría, bueno, pues efectivamente tendré que ver cómo es imponer cuando llega al extremo, ¿no? Cuando llega está todo colgando, tendré que buscar qué tiempo tarda en llegar a eso, ¿no? Es decir, tendré que imponer que I2 sea igual a L para encontrar el t correspondiente al tiempo que tarda en llegar eso. Es decir, que L medios coseno hiperbólico de la raíz cuadrada de g dividido por L por t. L, dos veces el coseno hiperbólico de la raíz cuadrada de GL por t. Es decir, que tengo que hacer el arcocoseno hiperbólico de 2 y multiplicarlo por la raíz cuadrada de L dividido por G. Y entonces tendríamos el tiempo que tarda, t, tiempo que tarda en llegar al extremo, he dicho L dividido por G, por el arco coseno hiperbólico de 2. Bien, muy bien, estupendo, ya tengo el t. Y entonces, ¿qué paso tengo que hacer a continuación? Ver la velocidad para ese t. Es decir, que tendríamos que decir, si tengo I2, que era todo esto, pues vamos a derivar I.2, que sería la velocidad. Tendríamos L medios por la G dividido por L, por el seno hiperbólico de G dividido por L de este t. El seno hiperbólico del arco coseno hiperbólico de 2, multiplicado por L medio raíz cuadrada, si no me he equivocado, de G dividido. ¿Me he equivocado, no? ¿En qué creéis que estoy pensando ahora? ¿Qué comprobación hay que hacer? Las dimensiones y las unidades. Tengo aquí velocidad y tengo que tener aquí, esto es adimensional. ¿Veis lo que estoy haciendo?
Estoy yo de cabeza, digo, ¿me he equivocado o no me he equivocado? Porque se me puede escapar algo, ¿lo habéis visto? No hay ningún... Entonces, cuidado, ahora viene el momento de la verdad, por lo menos en eso. Eso es adimensional, no me molesta. G dividido por L, o sea que tendríamos metros dividido por segundo cuadrado, o sea, según perfecto, tendría segundos a la menos 1, o sea, tiempo a la menos 1, y tengo L, longitud, estupendo. En unidades del sistema internacional, metros dividido por segundo, ok. Dimensionalmente es correcto. Rehaced lo que yo acabo de hacer cuando estudiéis, porque es importante a la hora de contestar una pregunta, porque uno se puede dar cuenta de que ha hecho algo mal en esto, no encontrar el error, pero lo tiene que decir, porque en ese momento yo sé, digo, bien, ¿vale? Pero, claro, jopelines, ha sido un latazo. Primero necesito la calculadora para hallar el arco coseno hiperbólico de 2 y luego el seno hiperbólico de todo ese trasto. No, hombre, no, mucho más sencillo. Vamos, versión B. Voy a contestar, vamos a contestar ahora. A la pregunta sobre la velocidad. Voy a poner entre comillas de otra manera, no, sin perder el tiempo. Vamos a ponerlo entre comillas, sin perder tanto tiempo. Lo pongo entre comillas para que os demos cuenta, ¿no? Volvamos a... Yo lo que tengo es la ecuación del movimiento, o sea que tengo que volver a ese punto. Teníamos... Si os dais cuenta, en la pregunta que me estaban haciendo, la final, por supuesto, la otra sí es, analiza el movimiento, no me queda más remedio que hacerlo, lo hemos hecho, sabemos cómo se encuentra en cualquier instante de tiempo, pero si la pregunta del examen hubiese sido solo, dime la velocidad, y yo no quiero aplicar la conservación de la energía mecánica, hago Newton, hasta ahí, llego a esto, digo, bueno, ¿y ahora qué hago? No me están preguntando por el tiempo, en esa pregunta, únicamente por la velocidad que tiene cuando ya tengo todo el L ahí. Y eso es muy importante. No me preguntan explícitamente por el tiempo. Si la pregunta es ¿cuánto tiempo tarda? No me queda más remedio que el otro. Pero si no me preguntan cuánto tiempo tarda, pues vamos a ver si puedo contestar saltándome el tiempo. Vamos a ver qué hacer. Pues vamos a... ¿Qué significa? Voy a denotar por hacer la anotación, y punto 2, voy a poner V, ¿vale? Siendo V la velocidad, la componente I de la velocidad del trozo de cuerda que está colgando. Podía poner un sub 2, pero para escribir todo lo más claro posible. Notación. ¿De acuerdo? Es decir, que tendría, para que quede bien claro esto, ¿de acuerdo? Si queréis también voy a poner para que te quede la notación sin tanto subíndice por I, ¿no? Sustituyo esto, es decir, que me quedaría, ¿qué os parece? Así, simplificando la notación. ¿Bien? Ya he puesto esto, más sencillo. De acuerdo. Yo quiero eliminar el tiempo de esta ecuación, eliminar, que no aparezca explícitamente. Bueno, yo puedo hacer lo siguiente, y esta es un truco, bueno, llamarle truco esto es muy común, aparece en muchos, en la física y en las matemáticas. Hombre, yo siempre puedo multiplicar y dividir por la misma cantidad, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Multiplico por diferencial de I, divido por diferencial de I, si se ve bien lo que estoy poniendo ahí. ¿Vale? Eso quiere decir que tendríamos, esto sería diferencial de I por reagrupo. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí?
¿Bien? ¿Todo el mundo? ¿Sí? Francisco, ¿sí? Vale. Pero ahora, ¿esto qué es? La derivada de I con... Esto no es nada más que V, ¿no? Es decir, que lo que tengo a la izquierda de la ecuación del movimiento es equivalente y lo que tengo a la derecha pues será G. Esta es la ecuación del movimiento expresada de otra manera. De otra manera, de otra forma. Pero es la misma ecuación. Pensadlo, este paso. ¿Qué he hecho al hacer ese paso? Bueno, realmente lo que estaba pensando es que si yo tengo, fijaos, otra manera de decirlo, si yo tengo en este problema V, que depende del tiempo, yo lo puedo pensar con un paso intermedio, V, que depende de I, que depende del tiempo. Si yo, me dicen, deriva V, la función, con respecto a t, regla de la cadena, la derivada de V con respecto a I por la derivada de I con respecto al tiempo. Es exactamente lo que he hecho. Habéis visto la explicación equivalente de dos maneras. La fácil, multiplica y divide por lo mismo, diferencial de, o la mejor, tú tienes una función V del tiempo, pero claro, eso depende de en qué posición, pues nada, V, de en qué posición se encuentra, que dependerá del tiempo, a través de la posición. Si derivas esa función con respecto al tiempo, aplicas la regla de la cadena y llegas a lo que hemos llegado. ¿Está claro lo que acabo de decir? Si V, entonces, regla de la cadena, al derivar, tendremos la derivada de V con respecto a I por la derivada de I con respecto al tiempo. Eso es lo que hemos hecho. Multiplicar y dividir por lo mismo. Pero físicamente uno se está dando cuenta, dice, sí, tienes el tiempo, pero a través de la posición. Este cambio de variable que he hecho yo, intercambiar, sustituir, eliminar el tiempo y que me aparezca solo I, pues es lo que... Pero ahora en esta ecuación, fijaos esta ecuación que tengo yo aquí, amigo, ahora la incógnita es V que depende de I. Vamos a resolverla. ¿Bien? Ahora vamos a resolver. Esa ecuación. Teníamos V igual a G dividido por L por I, ¿no? Bueno, esto es una G aunque no lo parezca. ¿Qué hacemos? El primer intento, hombre, uno podría, aquí ya no lo ve uno, uy, ¿qué forma va a tener? No, vamos a integrarla, vamos a resolverla. No tenemos que integrar dos veces, como en el caso anterior, ¿habéis visto? En el otro tenía hasta la segunda, aquí solo tengo hasta la derivada primera. Separación de variables. Conste que esto no siempre es posible, pero bueno. Es decir, dejo a un lado de la ecuación solo una de las dos variables,
la variable dependiente, v, y en el otro lado pues tendríamos, efectivamente, esto no es nada más que eso, separación de variables. Me está dando la relación que hay entre cambios en la velocidad de la cuerda y cambios en la posición del extremo de la cuerda, infinitesimales. La suma tiene que ser también cierto. Y ahora viene el momento de también decir, ¿lo resuelvo como integral indefinida? Y entonces me aparece una constante de integración, a pesar de que tengo dos integrales, se juntan y tendría una constante de integración, que habría que resolver ¿cómo? Esa constante de integración. Con las condiciones iniciales en la velocidad. O, versión B, es decir, que aquí me quedaría, voy a ponerlo para que veáis. ¿Qué me quedaría? Me quedaría 1/2 de v al cuadrado, bien sencilla, más 1/2 de g dividido por l por i al cuadrado, más, igual, más una constante de integración c. Esta es la solución a la ecuación. ¿Cómo hallamos c? Pues es lo mismo que hablábamos antes con Lucía. Ahora tendríamos para determinar c, aplicamos o imponemos que v en i, ¿cuánto? Porque no es en el tiempo, ahora estamos en la posición inicial, en i igual a l medios igual a 0. ¿Verdad? Y hallamos el c correspondiente. Y entonces ya tenemos cuál es la velocidad en función de la posición. Vamos a llegar a ello, no os preocupéis. O podría la versión B en la resolución, que es, voy a meter la condición inicial ya directamente en la integral. Y yo tengo v, diferencial de v, son equivalentes las dos cosas, no, y diferencial de i, y yo digo, cuando i es igual a l medios, ¿cuánto vale v? V es igual a 0. Cuando i vale i, genérico, pues entonces tendré una velocidad v. Hombre, podría poner aquí, en vez de l, y aquí la v final. ¿Veis? Si a mí no me interesa nada más que la velocidad final, pues yo ya pondría aquí pero como soy tan raro, quiero saber la velocidad en cualquier posición. Quiero saber v en función de i. Por eso he puesto esta forma. O esta forma de aquí arriba. Bien, un segundo y lo dejamos ya liquidado. O sea que tendríamos aquí 1/2 de v al cuadrado igual a 1/2 de g dividido por l. I al cuadrado entre l medios y l. Es decir, que tendríamos, bueno, el 1/2 y el 1/2, flapa, es decir, que tendríamos v al cuadrado igual a g dividido por l, perdón, aquí porque puse l, tendríamos i al cuadrado menos l medios al cuadrado. Es decir, que tendríamos voilà. Como la pregunta es, bueno, la raíz cuadrada de eso. La raíz cuadrada de eso. Cuidado con eso. La raíz cuadrada. Hay dos soluciones, más, menos. Bueno, eso lo pensáis en casa, pero, iba a decir, aquí es naturalmente la positiva. ¿Qué es lo que tendríamos como velocidad si i
es igual a L, pues entonces tendríamos que esa velocidad final al cuadrado, tendríamos G dividido por L al cuadrado menos L al cuadrado cuartos, o sea que tendríamos G dividido por L, 3 cuartos, L al cuadrado, es decir que tendríamos aquí que V final sería la raíz cuadrada de G dividido por L, 3 cuartos, L al cuadrado, es decir que saldría la raíz cuadrada de G dividido por L, raíz de 3 dividido por 2 por L. Es decir que me quedaría la raíz cuadrada de GL si no me equivoco. Bien, terminado. Ahora sí nos vamos a descansar.